Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Este es el primer programa de un ciclo que vamos a llamar Aqida, creencia, fe, teología islámica. Una nueva oportunidad que nos da este canal Córdoba Internacional para seguir conociendo mejor nuestra religión. Comenzamos entonces pidiéndole a Allah Azza wa Jal que nos bendiga en este nuevo programa que vamos a hacer, que nos conceda a todos poder aprender mejor nuestra religión, reflexionar sobre nuestra creencia, sobre nuestras bases que están claramente establecidas en el Corán y en la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La aqida o la creencia, la teología, es la base de nuestra religión. Nuestro din, el Islam, en principio es una creencia. El testimonio de fe, la shahada, la ilaha illallah, es la piedra fundamental de nuestro din. Y por eso es que necesitamos estudiarlo en profundidad, conocer toda la terminología que está relacionada, aprender los versículos del Sagrado Corán que nos hablan, nos explican, nos ponen esas condiciones tan fundamentales para poder entender mejor este testimonio de fe y poder aprender también todas las enseñanzas que nos dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para poder entender en detalle el significado y las condiciones que tiene esta palabra tan hermosa, esta frase tan hermosa que es la ilaha illallah, lo cual significa que existe una única divinidad y que solo Él merece ser adorado. Este aparentemente simple enunciado marca la diferencia entre el imán, la creencia, la fe en Allah, y por el otro lado el kufr o la incredulidad, el rechazo. Esta simple palabra, la ilaha illallah, quien la comprenda bien, correctamente, y la pronuncie con sinceridad, ingresa al círculo del Islam. Y quien no crea en ella, no tenga certeza en ella, quien la rechace, está fuera del círculo del Islam. Debido a este principio de la aqida, la ciencia islámica de la teología, de la creencia en Allah, es que nuestra creencia en Allah es unitaria. Y por eso es que decimos que el Islam es una religión o una creencia monoteísta. También en nuestra sociedad, cuando se habla de las religiones monoteístas, se habla de que el cristianismo y el judaísmo también son creencias monoteístas. Como musulmanes, comprendiendo bien todas las implicancias del monoteísmo, todo lo que es la ciencia del tawhid, del monoteísmo, nosotros entendemos que el cristianismo y el judaísmo eran en un principio también religiones, creencias monoteístas. Sin embargo, en la actualidad, tal como nosotros podemos comprenderlas y estudiarlas, el cristianismo a la creencia en un solo Dios le ha agregado la creencia en el Hijo de Dios, la creencia, la veneración y la adoración de los santos y las vírgenes. Y por lo tanto, para nuestro concepto de lo que es el monoteísmo, el cristianismo ha salido del monoteísmo y tiene expresiones de politeísmo muy claros y muy evidentes para todo musulmán. En cuanto al judaísmo como creencia,
en nuestros principios no la consideramos una religión monoteísta, sino monólatra. Es decir, que creen en la existencia de un Dios y de otros dioses o fuerzas, y ellos adoran entre esos dioses y divinidades solamente a una. Eso evidentemente tiene una gran diferencia con lo que es nuestro concepto, nuestra creencia en la existencia de un único Dios, una única divinidad, un único creador, un único eterno. Por esto y muchos otros asuntos es que el concepto de la aqida, del tawhid, necesita mucha aclaración, mucho estudio, mucha aclaración, principalmente en estos programas que vamos a desarrollar, orientados hacia los musulmanes. Es decir, nosotros como musulmanes necesitamos aprender nuestra aqida, estudiar los versículos del Sagrado Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relacionados con la creencia, con el aqida, con el tawhid, con el monoteísmo, para entender completamente y en profundidad nuestra creencia. Evidentemente, todas aquellas personas que no son musulmanas y quieren seguir este programa, lo pueden llegar a encontrar muy aceptable, del que pueden sacar mucho conocimiento para entender qué es lo que creen los musulmanes. Pero en principio vamos a dirigir, tanto en la metodología como en la forma de dirigirnos durante esta serie, al musulmán. Voy a hablar al musulmán. Voy a guiar al musulmán por los textos del Corán y de la Sunna. Y voy a dar como sobreentendido algunos términos y algunas creencias que quizás para el no musulmán, al no tenerlas, pueda sonarle confuso. Pero el objetivo de esta serie es educar al musulmán. Y por eso también voy a ser crítico específicamente hacia algunos musulmanes o algunos grupos de musulmanes que por no conocer correctamente los principios del Corán y de la Sunna, en algún momento del camino se han desviado. Como por ejemplo, aquellos que creen que Allah Azza wa Jal lo es todo y que en consecuencia todo es Allah y que existe una única realidad y que Allah es esa realidad y por lo tanto todos somos partes de esa realidad y todos somos parte de Allah. Nuestra creencia, nuestro análisis sobre este pensamiento es que es panteísmo, no es monoteísmo. Esta es una desviación que se dio en una época, gente que estuvo afectada e influenciada por la filosofía y otras religiones circundantes y por lo tanto llegaron a esta creencia. Por otro lado, otra secta, por también no conocer, no comprender bien el aqida, el tawhid, acorde a las bases mismas que nos da el análisis de los versículos del Sagrado Corán y de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y verse influenciado esencialmente por la filosofía helénica griega, consideraron que lo importante era despojar a Allah Azza wa Jal de todos sus atributos y asegurar que Él se encuentra, por ejemplo, en todo lugar y en todas las cosas. Estas ideas o estas creencias que yo acabo de mencionar fueron rechazadas siempre a lo largo de los siglos por el Islam ortodoxo, el Islam que siempre toma el Corán y la Sunna como los textos para decidir y considerar todo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió que tenemos que ser cuidadosos en el estudio de la aqida,
y que tenemos que entender el Islam por sus propias bases, por las bases que nos da el estudio del Corán y de la Sunna, y que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos influenciar por ideas o metodologías o formas que corresponden a otras naciones o naciones anteriores en el campo específico de la aqida, de la creencia, y que debemos aferrarnos al camino y a la forma que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Cierta vez, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se encontraba sentado junto a algunos de sus compañeros. Y así en la arena donde se encontraba, el profeta dibujó una línea. Y al costado de esas líneas, unas pequeñas líneas paralelas que salían hacia su derecha y a su izquierda. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron qué significaba ese dibujo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo que esas líneas que salían a derecha e izquierda mostraban desviaciones del camino original. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo que a la cabeza de cada una de estas líneas se encontraba un demonio, un shaitán, que invitaba a seguir ese desvío. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les indicó que esa línea que se encontraba en el medio era el camino recto de Allah, as-sirat al-mustaqim, aquel que siempre le pedimos a Allah azza wa jalla en nuestras oraciones que nos guíe. Y observemos cómo en Surat al-Fatiha, cuando estamos haciendo la oración, le pedimos a Allah azza wa jalla y le decimos: guíanos por el camino recto. Guíanos por el camino recto. Y no por el camino de aquellos que se desviaron, ni de los que cayeron en la ira. Y los exégetas, cuando hablan sobre la interpretación de estos versículos, dicen que esos dos caminos que se marcan a derecha y izquierda, que se salen del camino recto, son el camino de aquellos que tienen el conocimiento, pero no lo aplican, no lo analizan, no viven según ese conocimiento. Y el otro desvío, que también se sale del camino recto, es el de actuar según la pasión, según el deseo, y no ceñirse al conocimiento. Es decir, uno significa tener el conocimiento y no adorar a Allah, y el otro significa adorar a Allah sin conocimiento. Mientras que el camino recto que trazó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es seguir el camino correcto, que está establecido en el Corán y en la Sunna. Y por eso Allah azza wa jal, como vamos a ver en este momento, nos dice en el Sagrado Corán: y este es mi sendero recto. Seguidlo, pues, y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, estos os dividirían y desviarían de su camino. En este versículo del Sagrado Corán, Allah azza wa jal nos está ordenando, instando a seguir el camino recto de Allah basados en el conocimiento. Y que tengamos precaución de no desviarnos, de no salirnos de ese camino que claramente nos marcan las dos revelaciones. La revelación directa de Allah, que es el Sagrado Corán, y la revelación indirecta, que es inspiración al profeta sallallahu alaihi wasallam para que nos hable a través de la sunna auténtica. Si seguimos ese camino, estamos guiados. Pero si nos apartamos de este camino, del camino del Corán y de la sunna,
entonces lo que íbamos a hacer es, primero, dividirnos como nación, crear sectas y grupos, lo que no debemos hacer. Y estaríamos, evidentemente, desviándonos del camino recto. Este versículo nos narra que debemos entender y comprender el aqida, la creencia, la teología, la fe, tal como está enseñada en el Sagrado Corán, en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y como lo comprendieron aquellos que fueron los primeros testigos del descenso del Sagrado Corán y pidieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la explicación. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cómo las aplicamos? ¿Quién puede entender mejor el aqida, la creencia, la teología, que aquellos que fueron testigos del descenso de la revelación? Que aquellos que escucharon directamente las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso es que nuestra metodología es entender el Corán y la Sunna como los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo comprendieron. Quien siga este camino está guiado, pero que quien se desvíe de este camino, de tomar el Corán y la Sunna como lo entendieron los sahabas, fácilmente puede desviarse. Y puede clamar y decir, estoy en la aqida correcta. Pero si no entiende el Corán y la Sunna como lo entendieron los sahabas, evidentemente no está entendiendo las cosas correctamente y por lo tanto se está desviando de ese camino recto. Allah Azza wa Jal nos habla de esto y nos narra que muchas personas dicen seguir el camino correcto, pero en realidad se salen de él. Y que muchas de las personas que creen en la existencia de un único Dios y hasta creen que lo adoran solamente a Él, pueden llegar a desviarse de ese camino. Y por eso, como vamos a ver en este versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal nos dice: la mayoría de los hombres no creen en Allah sin atribuirle copartícipes. Este versículo del Sagrado Corán lo que nos está diciendo es que hay mucha gente que cree en la existencia de un Dios, que adora a ese Dios y que sin embargo en el camino se va desviando. Que en el camino, por no tener las fuentes auténticas y comprenderlas acorde a la metodología que esas fuentes nos enseñaron, se desvían del camino y terminan atribuyéndole copartícipes a Allah. Es por eso que este programa, que va dirigido a todos los musulmanes de habla hispana, aquellos que emigraron a los países en los que hablamos el idioma español, aquellos que son de la segunda generación, que tienen padres árabes o musulmanes y crecieron en ambientes donde el español es la primera lengua, y aquellos, como es mi caso, que conocemos y descubrimos el Islam y empezamos a caminar. Vamos en este programa a analizar, descubrir juntos la metodología del Sagrado Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la aqida, la creencia. Y a veces nos puede parecer, cuando miramos la cantidad de programas o la cantidad de libros que hablan sobre los pilares del Islam, sobre distintas situaciones del Islam, sobre la oración, el ayuno, el zakat, la peregrinación, aspectos económicos y hasta política del Islam, y lo comparamos con los programas o los libros que existen sobre aqida, que son muchos menos,
podemos llegar a pensar que el estudio de la aqida no es tan importante como los otros aspectos. Pero esta es una de las enfermedades que nosotros tenemos como comunidad. Es uno de los problemas que existen en la actualidad y que afectan a nuestra umma. Y es que no se le presta toda la atención que necesita el aqida. Debemos estudiar el aqida mucho más. Debemos reflexionar sobre el aqida mucho más. Y analizar toda nuestra vida y nuestra creencia y nuestra obra a la luz de la aqida correcta, de lo que aprendemos. Porque el aqida es la piedra fundamental del Islam. Si nuestra aqida está correcta y nuestra fe, nuestro imán y nuestro tawhid, nuestro monoteísmo es correcto, eso hará que toda nuestra vida como musulmanes se encamine. Pero si somos perfectos juristas, que llevamos exteriormente una vida muy acorde a las reglas, pero nuestra aqida no está correcta, nuestro entendimiento del tawhid, del monoteísmo, no es correcto, no estamos comprendiendo el Islam correctamente. Y es muy importante que reflexionemos sobre esto, porque ya sea que uno sea de origen musulmán, árabe o de otra nacionalidad, o hijo de segunda generación de musulmanes emigrados, o converso al Islam, eso no garantiza que todo lo que nosotros creemos sea correctamente según lo que explica el Corán y la Sunna. Cuando uno pronuncia la shahada, eso no implica que mágicamente todas nuestras ideas, conceptos y concepciones inmediatamente van a coincidir con el Corán y la Sunna. En mi caso, como somos aquellas personas que descubrimos el Islam y damos nuestro testimonio de fe, alguien puede pensar que por el solo hecho de pronunciar su shahada, ya todo lo que tiene en su cabeza es islámico. Y no es así. Debemos exponer nuestras ideas, nuestras concepciones, esencialmente la forma que creemos en Allah, que entendemos a Allah, a los textos del Corán y de la Sunna, para de esa manera darnos cuenta y creer correctamente y tener nuestra piedra fundamental del Islam correctamente basada en el Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, los invito a que me sigan acompañando en este programa que hemos llamado Aqida, creencias, teología islámica, para comprender correctamente nuestro din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.